uno terminaba tolerando la Iglesia Católica. Entonces yo decía, bueno, a ver, la Iglesia Católica hace enojar a los comunistas. La Iglesia Católica tiene algún bien. Entonces uno como que toleraba. Uno decía, bueno, es buena la Iglesia Católica, uno la tolera, porque mira, hizo llorar a los zurdos, hace llorar a las feministas. Fantástico. Yo todavía estaba con muchas dudas, incluso siquiera si existía Dios. Siquiera si existía Dios. Y eso que ya iba a misa. Pero para mí ir a misa era como, hay algo que está ahí, pero yo veo otra cosa. Veo pan, yo veo vino, yo veo un sacerdote de cara al pan, de cara al vino, yo veo mujeres con un velo puesto, yo veo gente arrodillándose, pero faltaba algo, que yo no lo podía ver en ese momento. Y me acordaba del Principito cuando dice lo esencial es invisible a los ojos. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con un episodio más de Preguntando se llega a Roma. Bienvenidos. Bien, como les decía hace un momento, hoy tenemos un episodio muy especial. Tengo del otro lado un buen amigo. Tenemos con nosotros aquí por primera vez en Enfoca tu Fe a Horacio Justo. Horacio, mi hermano, bienvenido a Enfoca tu Fe. Muchas gracias, hombre, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias a usted por la invitación. Dios le bendiga. Más que feliz de poder estar por primera vez en este canal. Esperemos que no sea la última. Así que también me pone feliz que haya surgido una por demás interesante camada de apologetas que tanto bien están haciendo, porque sostenemos que si bien la batalla es cultural, la guerra es espiritual, y el trabajo que están haciendo muchos de ustedes es fundamental, porque no tiene sentido, y esto lo tomo del profesor Calderón Bouchet, poner el carro delante del caballo. No tiene sentido que por buscar la añadidura se tolere el reino de Dios, sino que primeramente debemos buscar el reino de Dios, y ustedes están haciendo una gran labor en ese aspecto. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hombre, por esas palabras tan bonitas, de verdad que sí. Y esa es la idea, que nosotros podamos motivarnos para darle mayor gloria a Dios, porque sin Dios, obviamente, este tipo de canales, este tipo de difusión y de evangelización católica en redes sociales, pues no tendría sentido, ¿ya? Simplemente sería para alimentar egos y muchísimo de ese tipo de cosas. Entonces, la idea es que si nosotros no tenemos a Cristo como centro de nuestra vida, especialmente en este tipo de evangelización digital, pues obviamente no estaríamos haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, de eso se trata este canal, de nosotros poder enfocar nuestra fe de la mejor manera de cara a Dios y obedientes a nuestra Santa Iglesia Católica. Pero bien, primero que todo, le quiero dar también entonces la bienvenida a las personas que en este momento se estén conectando para ver esta transmisión y esta entrevista especial, y a las personas que la van a ver más adelante. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en Enfoca tu Fe. Les recuerdo, tenemos hoy como invitado a nuestro amigo Horacio Justo. Mi hermano, Horacio, ¿tu apellido cómo se pronuncia, hombre? ¿Es Justo o es Justo o cómo es el apellido, hermano? Contanos a ver. Lo dejemos como Justo, así está bien. Justo, así, perfecto. No lo vamos a italianizar al vicio estando ya en Argentina. Claro que sí, mi hermano. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta de este programa y es, ¿quién es Horacio Justo?
Pero obviamente sabemos que tenemos del otro lado una persona que entiende muy bien lo que es el tema filosófico, así que entonces no vamos a hacer en este momento la pregunta filosófica del quién soy yo, porque necesitaríamos 4 programas para responderla. Entonces no, solamente es quién es Horacio Houston en su vida normal, común y silvestre, como católico, de casa, de hogar, de familia. Mi hermano Horacio, ¿quién sos vos? Bueno, como siempre digo, al quién soy se define el día que me muera, que es cuando la forma abandona la materia. Y ahí entramos al primer juicio individual ante Dios. Pero mientras tanto vamos a decir que intento ser, no, nadie es buen juez de sus propios actos, según Santo Tomás de Aquino. Intento ser un católico, a veces uno se equivoca en el camino, a veces no, pero solemos caer. Intento ser un buen marido, intento ser un buen papá, intento ser un buen hijo, intento ser un buen amigo. A los términos propios del mundo, que me parecen irrelevantes, pero que muchas veces la gente quiere escuchar, soy docente de filosofía, director de un medio periodístico, conferencista internacional y escritor. Pero ante todo uno intenta ser un buen católico, un buen marido, un buen papa. Entonces creo que allí está el verdadero acto de ser de uno. Claro que sí, mi hermano, totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es a lo que el Señor también nos ha llamado. Nuestra primera vocación obviamente es la familia. El sacerdote es su vocación, es su ministerio. Y nosotros los que estamos casados y tenemos familia, hijos, esposa, esa es nuestra principal vocación al matrimonio, nuestra iglesia particular. Y ya de ahí para allá, lo externo que nosotros obviamente como individuos podamos ser, ¿cierto? Muy bien. Mi hermano Horacio, entonces vamos a empezar este programa de Preguntando se llega a Roma, que ya pues obviamente muchas personas de nuestra querida audiencia de Enfoca tu Fe conocen la temática. Y resulta que es Preguntando se llega a Roma porque existen muchas dudas, objeciones, preguntas que bastantes personas del otro lado se pueden estar haciendo en este momento o que quizás les han hecho y que muchas veces una respuesta, una buena respuesta a tiempo puede ayudarles a acercarse nuevamente a la fe católica de una manera más consciente, más coherente, de una manera más radical. Entonces, la idea es empezar a ver cuáles fueron quizás las dudas, preguntas, objeciones que nuestro hermano y amigo Horacio en algún momento de la vida le hayan podido plantear o haya tenido en su vida. Entonces, la primera pregunta que yo le haría hoy a Horacio es, hermano, ¿vos has sido católico toda tu vida? ¿Católico fiel, convencido de lo que cree y por qué lo cree? ¿O te llegaste a tener algún otro momento de crisis de fe dentro de la iglesia católica o estuviste en otra cosmovisión diferente? ¿Fuiste budista, islam, nueva era, protestante, ateo, agnóstico, etcétera, etcétera? Contanos, mi hermano, ¿cómo es un poco de la vida del pasado de Horacio Houston? Convulso seguro que es. Ahora, es complejo tratar de hablar qué significa ser católico, o sea, es una cuestión de término medio, digamos. Me retracto, porque cuando uno dice la palabra término medio, me refiero a lo que Irving Copy en su manual de lógica explica. Entonces tengo asimilado ese lenguaje que sé que no aplica hoy día a este espacio. Digo, tenemos que saber precisar los términos para que se entienda ahora así un poco más ameno. ¿Qué entendemos por ser católico? Si uno se refiere a ser bautizado, tomar la comunión, sí, de chico era católico, en ese sentido. Me acuerdo que iba con mis padres a la iglesia, me acuerdo que tomé la comunión, me acuerdo que la catequesis no me sirvió de nada. De hecho, cuando tomé la catequesis, lo único que me acuerdo, soy sincero en esto, bueno, en todo, pero quiero remarcar esto. Lo que me acuerdo, lo único que me acuerdo de la catequesis que a mí me dieron de chico era una tarde en la casa de uno de los catequistas armando un rompecabezas. Literalmente, un rompecabezas no un rompecabezas de Jesús, era de esos rompecabezas de 1000 piezas, entonces nos puso a todos a juntar las piecitas. Es lo único que me acuerdo. De allí a saber qué era un sacramento, que si era o no la presencia real de Jesucristo, no me acuerdo nada de eso. Entonces, naturalmente, no quiero responsabilizar a nadie, pero sí, yo creo que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Sé que la palabra comunica. Tenemos que hacernos cargo que somos seres sociales, que somos seres gregarios, que la identidad se construye a partir de la mirada del otro y que desde el otro construimos sociedad. Entonces, creo, no digo que es culpa de los catequistas, pero que han contribuido que uno se terminó alejando de la fe, porque no había un sustento sólido.
De allí es que de hecho eso a mí me sirvió muchísimo, no solamente para alejarme de la fe, también para volver a la fe de otra manera. Por eso hoy, como papá, como docente, como director de un medio periodístico, soy muy consciente de que antes de querer ganar un debate, porque sé que hubo una cuestión hace poco con un tema específico, quiero ante todo no perder un alma. Aunque después salgan a decir cualquier cosa, yo no estoy dispuesto a mentir o falsear un dato con tal de ganar un debate. Esto es importante, porque yo ya lo pasé. De hecho, gracias a Dios, que Dios me extendió el tiempo de vida lo suficiente como para volver a su casa como el hijo pródigo. Después de que termino la primaria y que, bueno, me voy a un colegio público y me empiezo a dedicar al deporte y distintas cuestiones, me alejo por completo de la fe. Y esto también es un término propio de la lógica, un principio de tercer excluido. Si no se está con Dios, se está en contra de Dios. No hay un punto medio. Y eventualmente, como sucede de hecho con todo hermano que se aleja, y es una cuestión natural, más se aleja uno de la familia, más se acerca al error. Es una cuestión simple. Si la verdad está en un punto central, más uno se aleja de la verdad, más en el error se está. Entonces, más estuve yo en el mundo, no solamente que uno cae con ciertos vicios que no vienen al caso, sino que uno también termina hasta profesando una militancia en contra de la fe. Esto sí, estoy hablando de los 18, los 23, 25 años aproximadamente. En el secundario me fue intrascendente la religión, porque en un colegio público y laico era intrascendente, ni se hablaba de este punto, en mi familia tampoco se hablaba de Dios. Ya cuando empiezo a estudiar en la universidad, sí es una lucha contra la religión, más con la influencia que hay de los docentes. Pero luego, ciertamente que uno ante la evidencia empírica de lo malo que era la izquierda, porque siempre fui derechoso en ese sentido, uno terminaba tolerando la Iglesia Católica. Entonces yo decía, bueno, a ver, la Iglesia Católica hace enojar a los comunistas. La Iglesia Católica tiene algún bien. Entonces uno como que toleraba. Uno decía, bueno, es buena la Iglesia Católica, uno la tolera, porque mira, hizo llorar a los zurdos, hace llorar a las feministas. Fantástico. Era una tolerancia. Es lo que Calderón Bouchet muy bien denuncia, eso que yo soy conservador, mi primer libro es sobre el conservadorismo, en su denuncia del conservador anglosajón, que es tolerar la fe porque buscan la añadidura. No se busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se da por añadidura. Se busca la añadidura, que es el progreso, el bienestar, la paz, entonces se tolera. Pero gracias a esa tolerancia, también tengo que reconocer, uno empieza a contactar a ciertas personas, empieza a relacionarse con ciertas personas y a conocer. Y en ese conocer yo conozco a quien hoy es mi esposa. Pero claro, nos conocimos discutiendo, porque los dos estábamos en contra de la izquierda. Pero me acuerdo que todo inició con una discusión por un personaje histórico que hay aquí en Argentina, que era masón. Ella era católica tradicionalista y yo era un defensor del liberalismo en ese momento. Entonces empezó un cruce a muerte. Y yo le dije, vamos a discutir esto de frente. Y ella, obviamente, como una mujer guerrera que es, dijo, pero claro que sí, yo estoy acostumbrado a que todo el mundo le digo, vamos a debatir esto, te dicen que no. Ella me dijo, no, no, vamos a debatir, ¿eh? Y dije, apa, bien, me gusta. Entonces, por lo que veo, entonces, dado que te casaste y sos felizmente casado, perdiste ese debate. No, y perdí muchas cosas. Uno cuando se casa pierde muchas cosas en la vida. Por ejemplo, la libertad, pero en el sentido del mundo. Si uno aprende ya lo voy a tocar ese tema después, pero uno entiende dónde está la libertad, la felicidad y la verdad. Pero hay un camino para llegar. Y claro que lo perdí el debate, obviamente. Obviamente. Mi esposa es la única que me ha ganado un debate a mí, lo reconozco. Pero ahí empiezo yo a conocer más de la tradición católica. Ahí empiezo yo a hacerme preguntas. Empiezo a hacerme preguntas complejas en la vida. Me daba cuenta que el justnaturalismo liberal no tenía sustento. Es más, el empirismo de John Locke hoy
yo me debato a mí mismo hace tan solo 5 años atrás, sé que no tiene el más mínimo asidero en la realidad, porque es el mismo error que cae incluso un materialista como Demócrito. Es cómo explico que desde lo perceptible y sensible reconozco que hay un área que no es perceptible. Sin ir más lejos, Demócrito hablaba del mundo sensible y sustenta todo en el átomo, que por definición no es perceptible. Entonces vemos que aquí empieza a aparecer este tipo de disonancia en mí. Y en ese interín, todavía no estaba casado. Bueno, mi suegro, que en paz descanse, eh, empieza a rezar mucho por mí y por mi conversión. Empieza a rezar mucho por mí, por mi conversión. A veces yo iba a la iglesia como por simplemente ir, por ir, nada más que porque me gustaba ver la arquitectura, es la verdad. A mí como buen conservador amo la arquitectura, amo el arte, amo la música clásica, entonces era un espacio como si alguien me hubiese ofrecido, era un museo, pero habiendo tantos museos posmodernos, prefería lo clásico, nada más. La Biblia, de los que no la pueden leer, resulta ser siempre normalmente la arquitectura, las imágenes, que son las que nos comunican también obviamente a ese Cristo desde la hermosura que siempre ha tratado de transmitir la Iglesia Católica con el arte. Exactamente, y ahí hay un punto de inflexión en mi vida porque, bueno, el tiempo va pasando y yo a su vez mantenía cierto recelo por mi influencia liberal a la autoridad, entonces me costaba creer en la autoridad. Además, creo, yo lo dije una vez en un vivo, que en algún momento incluso planteé la idea de por qué no el protestantismo, con lo poco que conozco, porque es como pareciera lo lógico en un principio. Después, estudiando un poco más de lógica, me di cuenta que había un problema concretamente con la sola escritura, que es lo que a mí más ruido me hizo, porque necesariamente terminaba siendo una especie de falacia de argumento circular. Es lo que yo entendí en el momento, no quiero entrar en ese debate ahora. Digo esto porque cada vez que yo hablo aparecen como 15, 16 pastores, youtubers, que están más preocupados por los likes en YouTube que por salvar almas. Y uno dice, maestro, me parece que... Y lo mismo digo para los sacerdotes TikTokers. Me parece que no. O sea, que los apologetas hagan su defensa en los medios, que los pastores y los sacerdotes ocupen sus medios también. Entonces, ahí en ese interín, yo todavía estaba con muchas dudas, incluso siquiera si existía Dios. Siquiera si existía Dios. Y eso que ya iba a misa. Pero para mí ir a misa era como, hay algo que está ahí, pero yo veo otra cosa. Veo pan, yo veo vino, yo veo un sacerdote de cara al pan, de cara al vino, yo veo mujeres con un velo puesto, yo veo gente arrodillándose, pero faltaba algo, que yo no lo podía ver en ese momento. Y me acordaba del Principito cuando dice lo esencial es invisible a los ojos. Y en ese interín sucede algo que, bueno, esto lo voy a decir con la suma prudencia, pero que es ciertamente público de esto de conocimiento, porque siempre dije, no soy ni santo ni ejemplo a seguir, y lo aclaré siempre a mis alumnos, que nace mi primera hija. Mi primera hija nace y de repente a mí me la dan en brazos y fue empezar a ordenar toda la vida, fue todo un momento que uno empieza a decir, a ver, contexto, estaba sin casarme, sin trabajo, sin una carrera hecha, distanciado de mi familia, o sea, no tenía una sola cosa a favor. Aclarado ese contexto, ¿no? No tenía una sola a favor mío. Cuando nace mi hija, es empezar a ver cómo todo, desde la cantidad de veces que estuve al borde de matarme en el auto porque era un tarado cómo manejaba, las veces que me salvé de terminar preso, las veces que tuve alguna discusión con quien hoy es mi esposa y que después volvimos, que después nos distanciamos, que después volvíamos, todo se iba ordenando para ese punto. Y es ahí donde yo me di cuenta que lo que tenía en mis brazos era algo más que, como dicen algunos, plantar un árbol o escribir un libro.
había algo más. Pero también me daba cuenta que todo lo que podría haber hecho en mi vida, que no había sido nada, era transformar lo que ya existía. Pero que en ese acto procreador era que algo que no existía en el cosmos, ahora sí existía. Y era un alma que no se iba a agotar con su muerte. Era un alma que por toda la eternidad iba a ser libre, iba a tener inteligencia, iba a tener voluntad. Era una vida que iba a reír, que iba a llorar, que se iba a distanciar de mí, que me iba a abrazar. Y ahí uno se empieza a enderezar. O sea que ahí sí empezaste a responder esa pregunta del quién soy yo, pero en tu hija. Ahí empiezo no solamente a entender quién soy yo, sino cómo es el amor de Dios al Hijo. Porque yo me daba cuenta que iba a sacrificar mi vida entera, como Jesucristo se sacrifica por nosotros, sabiendo incluso que más de una vez mi hija me iba a juzgar a mí. No hay juez más duro en la vida que los propios hijos. Es el mayor juez que uno va a tener. Y es el juicio que a uno más le teme, de hecho. Y yo pensaba, ¿cuántas veces le dije a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? Desconociendo lo que es la providencia. Y desconociendo lo que es el don gratuito de la vida, porque la propia existencia ya es injusta. En términos filosóficos, la existencia en sí misma es injusta, porque la justicia es el acto perpetuo de dar voluntariamente a cada uno lo suyo. Es dar a cada uno lo suyo. ¿Qué le puede exigir como propio a Dios? La propia existencia ya es injusta, es un regalo, es gratuito, es un don, es un Dios que se dona a sí mismo. Y encima se dona a sí mismo en su preciado llamado Hijo para la redención de nuestros pecados. Y ahí yo empiezo a entender diciendo, con un día que le estaba cambiando pañales, digo, todo este esfuerzo y sacrificio para que después diga, papá, no te metas en mi vida. Pero el punto fue que cuando yo tengo a mi hija y empiezo a verla crecer y empiezan a pasar los días y empiezan a pasar los meses, yo me decía a mí mismo, esto que está aquí es demasiado perfecto. Y esto que está aquí surgió de un ser imperfecto como yo. Entonces quiere decir que hay algo perfecto que no soy yo que ha obrado aquí. Porque uno conoce siempre al autor por su obra. Yo aquí tengo en este momento, siempre uso el ejemplo, tengo un reloj en mi mano. Yo no conozco el relojero, pero sé que hay un relojero porque existe el reloj. Y yo descubría que algo tan bello, algo tan perfecto, algo tan verdadero, algo tan bueno, implica una suma perfección, una suma belleza, una suma verdad que ha participado. Ahí es donde veo también otra obra. Primero fueron las oraciones de mi suegra, después el nacimiento de mi hija. También veo una gran obra de caridad del padre Rabasi. Porque el padre Rabasi, con toda la importancia que él tiene, con todo lo que él ha hecho por tantos, me abre la puerta a mí. Y yo un día hablando con él, le dije, padre, yo no tengo nada en la vida. No tengo estudios, no tengo carrera, no tengo trabajo. Me dijo, esfuércese, haga la carrera aquí, lo vamos a becar. Usted va a tener la oportunidad también de poder dar clases. Me abrieron las oportunidades, obviamente que la aprovechamos. Hicimos una carrera de 6 años en 2. Hoy estamos dando ya clases. Sí, fue un esfuerzo grande. Mi esposa me ayudó muchísimo, porque después que nace mi hija, yo me di cuenta que quería darle una familia a mi hija, pero que no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, yo no podía dar una educación virtuosa si yo no tenía virtud. Y la virtud no se puede obtener por propio mérito. Entonces tuve que empezar a ordenar mi vida, empezar a disciplinarme, empezar a cortar con los vicios. Y cuando ya estuve seguro, porque la propia razón me llevó a la fe, porque uno empieza a hacer preguntas y empieza a descubrir que en la Iglesia Católica había respuestas a los grandes trascendentales, dije, listo, voy a hacer la confirmación. De hecho, yo hice la confirmación con mi hija en brazos.
Y después de la confirmación vino el casamiento y fue siempre todo de manera ordenada, entonces tenía que estar viajando todos los días de mi vida en plena pandemia a visitar a mi hija, pero era ordenarse en la vida y decir, bueno, uno tiene que hacer las cosas bien como corresponde y ver que dentro de la comunidad católica nunca hubo un juicio, al contrario, hubo ayuda, hubo caridad, hubo contención y uno dice, bueno, es aquí donde yo pertenezco. Y es ahí donde uno empezó, donde yo al menos empecé a entender un libro muy interesante que se llama El secreto escondido de la misa, que es que detrás de todo esto estuvo siempre Dios. Yo no puedo hoy ver mi vida en retrospectiva, no quiero hablar mucho tampoco de mi vida, pero de todo lo que me he ido salvando en la vida, literalmente lo que me he ido salvando en la vida, no se puede entender si no hay una gracia sobrenatural. No se puede entender. Y es esa gracia sobrenatural la que opera no solamente en el misterio de las transustanciaciones, también en la propia familia. El amor no es algo perceptible sensorialmente. Y Dios es algo que trasciende a la mera materialidad, que yo lo descubrí concretamente con el nacimiento de mi hija, pero no puedo desconocer el profundísimo amor que ha tenido mi suegro, que ha tenido, que en paz descanse, que ha tenido mi esposa. Siempre digo, a mí me dieron la espalda todos, sin excepción. Al día de hoy me siguen fundando algunos porque soy el único casado y con hijos que se anima a decir ciertas cosas. Digamos, y yo sé que me han cancelado, que me han bajado giras, entrevistas, pasa. Y sin embargo, en los mejores momentos más altos que he tenido, en conferencias de 1000 personas en México, que se agota mi libro a los 2 meses, etcétera, que son cuestiones del mundo, o en los peores momentos de mi vida, donde nadie me apoyaba, siempre estuvo mi madre conmigo, hoy está mi esposa conmigo. Porque pase lo que pase, yo siempre digo, yo apago esta cámara, se apaga el mundo influencer y me queda mi esposa, me quedan mis hijos, me queda mi iglesia, me quedan mis alumnos, me queda algo sólido, que es lo que yo aspiro que la gente que nos ve tome dimensión de esto. Las redes sociales son un fin medio, no un fin en sí. Así que bueno, esto es resumidamente cómo llego yo a la Iglesia Católica. Fue primeramente por las oraciones y segundo también fue porque en ese proceso a través de mi hija, encontrar una cuestión lógica. Es ilógico que un ser tan imperfecto como el hombre vaya a generar un ser tan perfecto como una vida tan inocente como era mi hija, una vida tan bella. Hoy tengo 2 hijas. Mi segunda hija también me ayudó a entender el amor de Dios al hombre, que el amor nunca se divide, sino que se multiplica y que el bien es expansivo sobre sí mismo. Es comprender que el alma es inmortal. Hay formas lógicas de demostrar que el alma es inmortal. No, ahora no me voy a poner una clase de Platón y de Sócrates, pues no vamos a aburrir todos. Pero todo esto es para comprender ese gran misterio que era la vida. La vida en sí misma es un misterio. Uno cuando se pone a reflexionar sobre qué es el yo y el no yo que está al frente de uno, ese fenómeno que se da en ese encuentro de miradas de un padre a un hijo, uno empieza a entender que hay algo más que un simple río, que una simple estrella, que un simple árbol, que un simple perro. Hay algo más. Hay algo más. Pero bueno, esto es básicamente, podríamos hablar más todavía sobre lo que es el ente y la esencia, pero por ahora cierro aquí. Mi hermano, no, maravilloso. Incluso con muchas de las cosas que ibas contando, me transportaban también mucho, a mucho de lo que es la propia historia. Porque definitivamente muchos de los que obviamente estamos detrás de una cámara, detrás de una pantalla, en redes sociales, es lo que vos decías, mi hermano, se apaga la cámara y ¿qué está ahí? Lo que muchas personas desconocen de allá, por ejemplo, los que estamos casados y tenemos hijos, tenemos un hogar, muchas de las personas que están de pronto del otro lado lo ven es a uno, pero muchas veces no se sabe que es que detrás de lo que tiene uno acá está el apoyo de su familia. Y ese apoyo de la familia es fundamental para nosotros poder estar acá sentados diciendo lo que sea. Una evangelización, una predica, una charla, un debate, una enseñanza, lo que sea. Esto tampoco podría ser posible, no solamente por el hecho y la gracia de Dios que nos sostiene acá como criaturas pecadoras que somos, sino también el apoyo de la familia. Sin el apoyo de la familia, ninguno de nosotros podría estar acá. Pues hablo por los que sé que obviamente tenemos algún tipo de trabajo en redes sociales y que tenemos familia, ya casados con hijos. Es fundamental eso.
Ahora, la oración de otras personas para nosotros llegar a la fe también fundamental. En tu caso fue tu suegro, en el mío, por ejemplo, fue también mi mamá, mi suegra, que fue quien, por ejemplo, de hecho, pagó el retiro espiritual en el que yo estuve y salí del ateísmo. O sea, son cosas muy, muy impresionantes que uno ya luego, en retrospectiva, comienza como a pararse a mirar, y uno dice, wow, definitivamente la mano de Dios cuando empieza a mover todo a nuestro alrededor para poder llegar y estar aquí es impresionante. Entonces, muy bonito eso, mi hermano, como lo narraste y como lo contaste, porque de hecho eso nunca lo había escuchado así, pero claro, que uno como un ser tan imperfecto, ¿cómo va a lograr una vida tan perfecta? Entonces, obviamente tiene que estar el obrar sobrenatural de Dios, me pareció impresionante esa forma de expresarlo. Bueno, ahora bien, Horacio, mi hermano, entonces veo que esto no fue hace mucho tampoco, fue hace poco entonces, ¿cierto? ¿Hace cuánto entonces empezaste ese proceso? O sea, 2 años. ¿cuánto? 2 años. Hace 2 años, o sea, impresionante. Y esto me da pie también, por ejemplo, para hacer un jalón de orejas a muchos, y también me meto ahí en la colada, a muchos católicos que muchas veces nos decimos católicos, pero que también por la pereza muchas veces espiritual, la pereza de sentarse a investigar y a resolver obviamente las dudas y los conflictos existenciales que uno puede tener, se queda estancado. Pero fíjate, mi hermano, ya es 2 años en este proceso, en este caminar de fe, y si vos no lo decís, es muy difícil que alguien pueda decir 2 años, ¿en dónde? Por Dios, o sea, uno tranquilamente podría decir que Horacio lleva 10 años, muchos más en este caminar de fe, pero En, mira, son 2 años. en el camino de la fe en sí, desde la confirmación son 3 años, pero yendo de lleno a decir, bueno, ya estando convencido de que desde esa confirmación uno se tiene que entregar por completo a Dios, son ya 2 años, porque después de la confirmación hay una confirmación en la fe, pero también hay una profundización en la fe. Entonces, yo siempre digo que los sacramentos son esa armadura que Dios te está dando con sus gracias para poder profundizar en esta lucha. Y yo al día de hoy, y esto lo he hablado siempre, y no lo digo por estar aquí, porque los que más o menos nos siguen, que son a veces casi el mismo público, no tanto en el mío que estoy más en el ámbito de filosofía, me han visto que al día de hoy yo sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. Entonces, me ven que estoy en un vivo de Enfoca tu Fe, de nuestro amigo Richbel, que estoy en Jesús Ferreira, vas de canal en canal. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo. Ahora, apenas aprendo algo, digo, bueno, si Dios me puso este conocimiento es para compartir. Por eso parte de mi apostolado no es simplemente, como algunos dicen, sale a repartir chisitos y leche a los merenderos. Es una cuestión de caridad porque sí, porque es una larga historia eso. Pero también es dar clases gratis de filosofía, porque si Dios me permitió a mí aprender filosofía y me quedo con eso para mí, o sea, uno tiene que sostener el hogar, pero no hay que olvidarse que la caridad y las obras hacen que nuestra fe no sea una fe muerta. Entonces, compartir el conocimiento, hacer apologética en YouTube, con todas las cosas que esto tiene a veces, es también un acto de caridad. Y eso también es lo que nos define, porque de hecho, siempre digo, yo entendía la lógica y la suma teológica. Ahora la empecé a vivir por la caridad de los católicos. Entonces, una cosa es entender y otra cosa es vivirlo. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Incluso, de hecho, próximamente acá en el canal vamos a tener un retiro espiritual específicamente hecho para el católico que ya conoce su fe, que ya sabe por qué cree en lo que cree, pero que muchas veces, por estar más concentrado en solamente el conocer, aprender, descuida mucho el vivir lo que se supone que sabe. Entonces muchas veces cuida esa parte espiritual, esa parte de la oración, esa parte de estar más unidos al amor. Entonces muchas veces el amado no es amado. Entonces ese retiro va a ser especialmente también para eso, para el católico que ya conoce su fe, pero que se le ha olvidado vivirla un poco. Entonces es como un volver a encender esa llamita en el católico. Entonces también de una vez invitadísimos para ese retiro, porque va a ser un retiro obviamente virtual y gratuito, porque lo que hemos recibido gratis, gratis lo damos. Entonces, mi hermano Horacio, ahora entonces basándonos en esto, vamos a entrar como allá a la parte del programa donde vamos a ver entonces cuáles eran quizás esas dudas, preguntas u objeciones que quizás le impedían
a ese Horacio justo del pasado, abrazar la fe católica de una manera más radical y coherente, que bueno, ya nos has explicado qué fue el detonante que te sirvió a vos para iniciar este camino de conversión y que como muchas veces lo digo, citando al santo cura de Ars, que él dice que el proceso de conversión es un proceso que dura hasta 10 minutos después de muerto. Eso quiere decir que todos los días estamos en proceso de conversión. Ninguno podemos decir yo ya me convertí. No, todos los días estamos en proceso y podemos caer y levantarnos. Gracias a Dios tenemos un sacramento como el de la reconciliación cuando vamos a la confesión con el sacerdote. Entonces, mi hermano Horacio, ¿cuáles eran quizás esas dudas, objeciones o preguntas más fuertes que tenías en tu cosmovisión personal antes de abrazar la fe católica de una manera radical y coherente, hermano? Insisto, los mayores ataques que recibe la iglesia los suele recibir por parte de la izquierda en todas sus expresiones ideológicas, que es lo que uno el día de combate y que no se sustentan en lo más mínimo. O sea, cuando hablan de la leyenda negra o cuando se habla de la supuesta Inquisición, acá lo tomo de mi queridísimo amigo personal, Cristian Iturralde, se desmonta fácil esos ataques. O sea, no puedo esperar una gran complejidad. Si hay una duda que incluso al día de hoy no la tengo resuelta, sino que he aprendido a aceptarla con la sumisión que implica ser hijo también de la Iglesia Católica en cierto sentido, ¿no? Que es, y eso que lo he hablado con sacerdotes y hasta tengo videos en mi canal, y que insisto, desde la lógica, lo que voy a decir ahora, desde la lógica como docente de filosofía, lo puedo explicar, pero no es que tenga internalizada la respuesta. Puedo dar una explicación racional. Es una gran duda que es, ¿por qué Dios permite el mal? Esta es la gran cuestión que a mí me mantuvo mucho tiempo alejado. Alguien me podría decir porque se respete el libre albedrío. Les puedo asegurar que yo, siendo yo católico, y no quiero que vaya a sonar soberbio. O sea, quiero que se entienda que lo digo como, genuinamente esto. Yo siendo católico, si me tuviese que debatir a mí mismo, tengo como refutarme una serie de respuestas que ya sé que me van a decir. Me van a decir el libre albedrío, por dar un ejemplo concreto, ¿no? Dios respeta tu libertad porque para amar tenés que amarlo en libertad. El acto de amor, yo lo entiendo racionalmente, el acto de amar forma parte del obrar que tiene la persona y la persona se define como aquello que está dotado de inteligencia y voluntad. Por eso hablamos de la persona humana como animal racional, género próximo, diferencia específica, porque el animal per se posee solamente conocimiento sensible, no racional, no está dotado de inteligencia y voluntad. El ángel sí está dotado de inteligencia y voluntad, por eso el ángel puede pecar o no, que es lo que hace en el acto mismo de la creación, sirve o no sirve, y la propia persona divina. No es mera voluntad, como dijo Guillermo de Ockham, tampoco es una mera inteligencia que no obra, porque si no, no habría un acto creador. Entonces, la persona divina, este Dios que es uno y trino, está dotado de inteligencia y voluntad, es sumamente libre, igual que el ángel, que es libre, igual que el ser humano. Sin embargo, insisto una vez más, ¿por qué Dios permite el mal? Más allá que entiendo esta explicación racional, les puedo asegurar que hay 2 o 3 contraargumentos que yo podría dar ahora si quieren. No sé cómo estamos de tiempo, que a mí el día de hoy me deja con una inquietud que no se puede resolver ni siquiera a la luz de la verdad revelada. Ni siquiera a la luz de la verdad revelada. Esto lo aclaro desde ya. La Biblia es el centro del pensamiento y de la fe. Es el centro. Y uno no se tiene que apartar de allí. Ahora, el por qué el hombre es creado, esa razón, esa causa teleológica, no está expresa en ninguna parte de la Biblia. Se narra el proceso creador, pero el por qué Dios un día decidió crearnos, eso no es una cuestión tan expresa, requiere una interpretación teológica, un quehacer teológico, requiere una profundización. No es que dice expresamente la Biblia, bueno, Dios decidió esto por tal razón. Uno puede empezar a inferir que es para amarlo, para participar de su gloria, porque es el sumo bien, entonces quiere entregarse, es un Dios que se dona a sí mismo, que nos participa. Pero estamos viendo que acá hay una cuestión muy profunda que es ¿por qué se permite el mal? Pero bueno, no me quiero ir de tema, era esa la cuestión. Vale, entonces la idea es que en esta primera objeción vamos a tratar de dar entonces una respuesta, ¿ya? Pequeña,
Pero entonces podemos dar una respuesta porque igual estamos en este momento, estamos bien de tiempo. La cuestión sería la siguiente, y como yo lo entendía, porque de hecho yo también vine de un camino completamente anticristiano y mi caballo más grande de batalla era el tema del problema del mal. Y yo logré comprender también gracias a muchas enseñanzas de mi gran amigo Dante Urbina, el hecho de poder uno separar lo que es el problema intelectual del mal del problema emocional del mal. Y yo veo que podemos dar muchas respuestas al problema intelectual del mal, pero hay un ejemplo muy claro en cuanto a la parte emocional y es lo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, mi hermano, y es así, es que de hecho ese puede ser el argumento más difícil de responder. Y no porque no tenga respuesta, sino porque, ejemplo, si hay una mamá a la que llegó un carro que pasó a todos los kilómetros del mundo por hora y le mató a su hijito de 2 años, ahí va, ¿quién se va a acercar a decirle a esa señora, no, señora, tranquila, que Dios lo va a permitir? Entonces, el mal, ¿en qué momento y de qué forma racional usted le va a explicar a esa señora que Dios tenía muchas razones para permitir ese acto que acaba de suceder en ese momento? No, la señora está destrozada. La señora lo que necesita ahí es acompañamiento, ahí no necesita razones de absolutamente nada. Entonces ahí no va a haber ningún tipo de explicación que le valga a la señora en el momento en el que está pasando. Entonces por eso el problema emocional del mal no va a tener obviamente una respuesta racional que darle a alguien que lo que está viviendo es de manera emocional y no intelectual. Entonces, ¿a quién lo plantea de forma intelectual? Hombre, podemos dar muchas respuestas y que de hecho la idea es que entonces nuestro hermano Horacio pueda darnos alguna de esas respuestas que como docente de filosofía podría dar a este problema del mal intelectual, no el emocional, porque ese sí, obviamente no vamos a poder tener una claridad hasta que no estemos al lado del Señor y podamos ver de una manera más clara todo, porque obviamente nuestra inteligencia va a ser limitada todavía aquí en esta tierra. Perdón que estoy un poco congestionado, estoy bastante enfermo, así que estamos aquí haciendo un pequeño esfuerzo. Y pido perdón si algo no es suficientemente claro. El mal tiene que ser entendido siempre como, como una deficiencia. Una vez supe preguntar en una de mis conferencias qué es el mal. Nadie se animaba a responder. Y dije, no, por favor, me gusta interactuar, no me gustan los monólogos. Entonces se levantó un hombre y me dijo, es la ausencia del bien. Yo me quedé, flor de respuesta, ¿no? Y le dije, ¿está completamente seguro? Sí, sí, es la ausencia del bien. Le dije, ¿estás seguro que es la ausencia del bien? Completamente seguro, señor, me dijo. Bueno, mire, yo no estaría tan seguro. Vamos a ver qué nos dice la razón. Siempre del mismo ejemplo porque es el más claro. Si mi hija nace ciega, yo diría, hay un mal. ¿Por qué? Porque se supone que la naturaleza humana está dotada de la capacidad de la visión, y si un ser humano carece de la visión, digo, objetivamente hay una privación del bien, o sea, hay una ausencia del bien de la vista. Ahora, si un pajarito nace sin alas, yo diría, sí, hay un mal, debió nacer con alas, y nació por un accidente genético sin alas. Mis hijas, gracias a Dios, nacieron sin alas, es decir, nacieron sin un bien, porque el bien tiene siempre una carga ontológica. De allí que el bonum es un trascendental que aplica a todo ente. En tanto que ente, hay un grado de bondad, porque es sostenido por un Dios. Nosotros no somos deístas. No creemos en un Dios que arrojó los dados y se fue a dormir. Creemos en un Dios que es creador, ordenador y conservador. Entonces, todo lo que existe, existe por gracia de Dios. Allí, en ese punto, vemos que si mi hija nace sin alas, no hay un mal. Entonces, ¿qué es el mal? Es, primero que no es ausencia, porque la ausencia no puede ser predicada de nada. No puedo predicar la ausencia. Como el mal opera sobre lo que ya existe, que es el ente, como el mal, como el mal pareciera existir, existe sobre lo que ya existe. El mal opera sobre el ente. El mal no es una categoría ontológica en sí. Entonces,
Si vamos nuevamente al ejemplo concreto de la muerte por sí no existe. Lo que va a existir va a ser siempre la privación de la vida, pero solamente puede privarse cuando algo está vivo. No puedo hacer un predicamento de la muerte sobre lo que no está vivo, aunque analógicamente con el lenguaje podría decir se me murió el celular. Objetivamente el celular carece de vida. Esto es importante entender, porque el mal no es ausencia, el mal es privación, y es privación del bien debido. Por eso no hay un mal con un niño que nace sin alas, pero sí que nace sin ojos, porque el deber ser se da conforme la propia esencia. De acuerdo a lo que es la esencia del ente, entiéndase la esencia y la humanidad, es que yo puedo hacer predicamentos de tal esencia. Ejemplo concreto, que esté dotado de sus 9 sentidos, los 5 sentidos externos, los 4 sentidos internos. Sobre los predicamentos de estos 9 sentidos, yo puedo establecer luego qué es lo bueno o qué es lo malo, relativo al ente, relativo a su deber ser, relativo a esa esencia. Por eso es el mal privación del bien debido. Y ese bien debido se sabe por el deber ser. Y el deber ser se sabe por la propia esencia. Entonces, yo tengo la esencia, entiéndase, aquel, y que no se vaya a malinterpretar, aquel ideal, es decir, no accidentado, no el accidente de William Toro o el accidente de Horacio Justo, que son formas concretas, sino la esencia absoluta, la humanidad, no el humano, porque cada humano tiene su accidente, tiene su cualidad, tiene su cantidad, tiene su forma. La humanidad, conforme la humanidad, el ser humano debería poder ver, tener imaginación, razonar, sí. Luego, accidentalmente puede ser que haya un niño que tenga menor ejercicio de la razón. Ejemplo concreto, el niño por nacer. El niño por nacer tiene una naturaleza racional, aunque no pueda ejercer la razón todavía. Una persona con cierta discapacidad, una persona que se encuentra en coma, una persona bajo los efectos de la droga, están privadas circunstancialmente de la razón, o mejor dicho, están privadas del ejercicio de la razón, como pueden estar privadas del ejercicio de la dignidad, justo con el vivo que hablaba yo previo a ingresar a esta entrevista. Hay privaciones circunstanciales, pero que operan sobre lo que ya es. Ahora, la naturaleza es trascendental. Entendiendo esto, es que yo puedo entender que el bien, el bien es la propia realización de la esencia. ¿Qué sucede con Dios? Que Dios es el sumo bien, porque su esencia es su acto de ser y su acto de ser es su esencia. Es absolutamente simple. Yo puedo descomponerme. Yo puedo descomponer, al menos intelectualmente, lo que es la esencia de el acto de ser. Ejemplo concreto, yo puedo hablar del ser humano. Acto de ser, la palabra ser y la esencia, humano. Porque podría ser un perro, podría ser un árbol, pero Dios dispuso que sea un humano. Acto de ser más esencia. Eso se llama compuesto. Dios es absolutamente simple. Su acto de ser es su esencia y su esencia es su acto de ser. Y en esta simplicidad se da lo que es la suma perfección. ¿Y cómo es la suma perfección? Todos los predicamentos operan sobre el propio ser. Entonces Dios es sumamente simple, sumamente libre, sumamente bello, sumamente bueno, sumamente verdadero. Y todo lo que es participa, toma parte, toma una parte de la bondad, toma una parte de la verdad, toma una parte de la belleza. ¿Qué sucede con esta pobre madre que ha perdido un hijo? Primero que allí vemos que hay un mal, objetivamente su hijo ha fallecido. Lo que ha sucedido es que ese mal es una privación. Y aquí tenemos que entrar al segundo plano del análisis. El bien puede ser operado o no puede ser operado por todo ente dotado de libertad. Sí, un ángel puede hacer el bien, nuestro ángel de la guarda. Un hombre también puede hacer el bien. Su canal en Educa tu Fe. Tenemos, pueden hacer un bien. Ahora, ¿cuál es la causa eficiente del bien? La primera causa eficiente del bien es Dios. Para que lo podamos entender, voy a irme un rato a Platón. Yo puedo definir si acaso el cuadro que está detrás suyo es bello o no es bello. Yo podría juzgar que es bello. Pero ¿por qué puedo juzgar que es bello? Porque previamente existe la belleza.
Si no existiera el trascendental belleza, yo no puedo emitir juicio de lo que es bello. Si no existiera lo que es sumamente bueno, no puedo después establecer si es bueno o no es bueno cualquier fenómeno. Vamos a dar un segundo ejemplo. Yo tuve un debate una vez con un vegano que es ateo. Yo que le dije, antes de entrar, porque él me comparó incluso el cerdo con un niño. Dije, bueno, ya está. Le dije una sola pregunta y nunca la supo responder. ¿La violación es buena o es mala? Así de simple. Porque si él me dice que la violación es mala como un categórico absoluto, que yo lo sostengo, es absolutamente malo, después me tiene que demostrar epistemológicamente cuál es el canon de maldad. Porque si es una construcción social, para él será mala la violación, pero un violador va a ser bueno. Ahora, si la sociedad se rige por una cuestión específicamente consecuencialista, utilitarista, luego no hay una objeción moral para la eugenesia, por un caso concreto. Entonces, la bondad requiere un canon anterior a la propia persona, que es nuevamente acá tenemos que estar incluso ya una cuestión de respecto a la interpretación de la Biblia, digamos, ¿no? O sea, si se interpreta o no se interpreta sola, acá hay una cuestión que participa, pero yendo al punto que nos convoca hoy. Dios es la primera causa eficiente del bien, porque Él es el bien. Él es el bien. Entonces, como Él es, para que se entienda, la justicia, luego yo tengo actos justos que participan de esa justicia. Entonces, el ser libre, el ángel o el ser humano, pueden hacer actos justos, pueden hacer actos buenos, pero siempre como segunda causa, no como primera. El hombre no crea el bien, el hombre crea actos buenos, si es que los crea. El hombre ejecuta actos justos, pero no crea la justicia. Es segunda causa el hombre. ¿Qué sucede con el mal? Que en el mal no hay causa eficiente. Porque si fuera una causa, si el mal tuviera una causa eficiente, el mal tendría una realidad ontológica. Quiere decir que el mal sería creado. Yo una vez discutí con un hermano protestante respecto a la naturaleza humana, porque él decía que somos absolutamente corruptos, absolutamente malos, que naturalmente somos malos. Y yo le dije, ¿quién crea la naturaleza? ¿Cuál es la causa eficiente de todo lo que existe? Dios. Dios no puede crear el mal. Dios no puede crear el mal, porque no se puede dar lo que no se tiene. Este es un principio básico de la lógica. Perdón si se hace un poco complejo, pero quiero explicarlo en términos filosóficos. Dios no puede crear el mal porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces acá hay una cuestión lógica. O Dios tiene algo malo en sí y crea el mal, caemos en un maniqueísmo atroz, o simplemente entendemos que el mal es causa deficiente, porque lo que opera es sobre el ente que es bueno en sí, y al ente que es bueno le quito. Por eso ser virtuoso no me hace un superhombre. Si yo soy honesto, casto, trabajador, patriota, soy a lo que estoy llamado por mi naturaleza. Ahora, sí me puedo degradar, como lo explica Santo Tomás de Aquino, en el vicio. En el vicio me degrado como una bestia, como Pinocho. Como Pinocho que en vez de convertirse en un niño real, porque él se convierte en un niño real cuando es virtuoso. O sea, es lo que es, un niño. Pero cuando se vuelve vicioso se convierte en un burro, en una bestia. El vicio degrada, porque eso es lo que hace el mal. Priva, quita, como si yo a usted le dijese, por favor, deme oscuridad. Lo que tiene que hacer es apagar la luz. Pero no me puede dar la oscuridad. Lo que va a haber es ausencia de luz en todo caso. Va a haber ausencia de calor en la oscuridad. Claro, eso lo decía la vez pasada también en una entrevista a Fray Claudio, sacerdote exorcista. Él decía que había un ejemplo muy bonito en cuanto a eso y era que si hay dos habitaciones, yo puedo encender la luz de esta habitación y esa luz va a salir también hacia allá, hacia adentro. Pero si yo tengo solamente aquí encendida esta luz y la luz de afuera yo la apago, esa oscuridad de allá no va a entrar aquí, porque no tiene cómo, no tiene ente para poder entrar, mientras que la luz obviamente sí va a acumular espacio, sí va a ejercer un espacio en la habitación contigua, o sea, la luz sí va
a trascender hacia el otro lado. Pero si yo apago la luz de allá, esa oscuridad no va a entrar aquí, porque aquí ya hay luz. Justamente en ese punto estamos, y veo que se ha logrado entender, tenemos que entender que Dios no puede primero crear el mal. No puede hacer un no ser. Metafísicamente el mal se traduce como no ser. Porque el bien es el ser, que es Dios. El mal sería el no ser. Ahora, Dios tampoco puede ser causa eficiente del mal. Porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si Dios es el sumo bien, si es el sumo bien, si es completo, si no, sería un Dios perfecto. Porque esto es importante en la etimología. Perfecto significa perfectum, hecho por completo. Si Dios es perfectamente bueno, es decir, un círculo lleno de bien, no hay un espacio vacío, no puede dar una privación, porque su propia naturaleza es el bien. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Qué pasa con el mal? Me están diciendo, un niño se murió atropellado. El punto es, hay una deficiencia. Ahora, ¿esa deficiencia de dónde proviene? ¿Proviene de Dios o proviene del hombre o de un ángel caído? Porque Dios no puede dar lo que no tiene. Pero resulta ser que el mal existe. ¿De dónde proviene el mal? El mal va a provenir justamente de un ser dotado de libertad que elige ser deficiente. Acá vendría la gran contraargumentación. ¿Por qué Dios lo permite? Es que ahí es donde viene el punto en ese ejemplo, de hecho, del carro que atropella al niño. Más de uno podría preguntarse, ok, entonces, ¿dónde estaba Dios en ese momento en el que ese señor atropelló al niño? Y muchas veces yo he tratado de dar la respuesta en el sentido de que, bueno, ¿dónde estaba Dios? Seguramente, y dándolo pues como en un contexto hipotético, seguramente Dios podía haber estado en la taberna, en la voz del amigo de esta persona, diciéndole, hombre, no manejes borracho, ve, te doy plata para el taxi. Y esta persona en su libertad toma la decisión de no aceptar el dinero del taxi, de no hacerle caso al amigo, que en ese momento era la voz de Dios diciéndole, no se vaya a manejar borracho, toma su decisión de salir a conducir el carro así borracho a alta velocidad, y en esa decisión libre termina atropellando al bebé. Y no solamente irresponsabilidad entonces ahí de ese acto libre, sino también quizás de la mamá que pudo haber tenido un momento de descuido con el hijo. Entonces hay circunstancias allí que pueden haber ocasionado esto, y es a lo que íbamos al principio. O sea, Dios permite el acto del hombre, pero Él trata obviamente también de estar allí presente, como lo decíamos, en la voz de su amigo diciéndole no manejes borracho, pero Dios no va a coger entonces el carro o va a poner un muro entonces enfrente para que no atropelle el niño. O sea, Dios no va a interrumpir de esa manera, pero Él puede tratar de interceder de alguna manera en el acto libre de la persona, en el momento de tomar la decisión. Alguien podría decir, ¿por qué Dios, siendo tan poderoso, es un dilema que se lo atribuye muy erróneamente a Epicuro, porque nunca lo dijo, ¿eh? O sea, que le diga esto, hay un error histórico ahí. Se lo atribuye a Epicuro. ¿Y por qué Dios no lo evitó siendo tan poderoso? El tema es que para amar a Dios tiene que haber un amor libre, no puede interferir en esta decisión voluntaria de amar o no amar. Para hacer el bien uno tiene que hacer de manera libre, si no sería un Dios tiránico que interfiere con la voluntad del hombre. Dios nos creó libres. Adán podía elegir, igual que Eva, pecar o no pecar, y eligieron. Imagínense uno que ya va heredando ese pecado original a las tendencias que ya tiene incluso, pero si los que ya sin pecado original caen en la tentación, imagínense uno. Pero no hay una interferencia, al contrario, hay un acto de amor que aún con esta naturaleza caída y pobre, Dios se encarna para el perdón de nuestros pecados. Pero la pregunta principal acá es sobre el problema del mal. Como hemos visto, el hombre va a ser la primera causa deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque no tiene categoría ontológica. No es un ente en sí, es una privación sobre lo que ya existe. No es la muerte personificada, es el niño que era un bien que murió, lamentablemente. Y aún así, y con esto cierro, creo que se ha entendido acá el punto del mal, porque yo no podría hablar del mal si no existiera el bien. El tema es qué es el bien y es Dios. Aún así se está demostrando que tenemos que recurrir a Dios para decir que algo es malo. Si no, ¿qué sería malo?
Si no tengo un parámetro externo, ¿qué sería el mal? Ese es el gran problema que tienen muchos ateos. ¿Cuál sería el mal? Un mero parecer humano. Cambia el parecer, cambia el criterio de mal. Entonces tendrían que avalar desde las prácticas que se dieron en cierta parte de Roma en su época de apogeo pagano hasta la esclavitud, por no decir ciertas cuestiones para proteger el canal. Pero yendo al punto, alguien podría decir lo siguiente: ¿qué culpa tenía esa pobre criatura que falleció? Y ahí no fue muy libre la criatura de elegir si se quería morir o no. Bueno, ahí hay una cuestión que yo no le voy a esquivar las partes más complejas del debate. O sea, no. Me quedaría muy simple cortar la entrevista acá y decir, listo, el mal es causa deficiente, el bien es la causa eficiente en Dios, se acabó. Santo Tomás de Aquino. No, tenemos que también asumir esto. ¿Qué culpa tenía la pobre criatura? Porque parecía que la criatura no fue muy libre. Porque en la madre que se descuidó o en el borracho que manejó, uno lo entiende. Pero ¿y la criatura? La criatura que puede haber quedado cuadripléjica incluso. Porque si se falleció, bueno, fue el encuentro con Dios. El tema es que Dios nos crea como género humano. De allí que tenemos que incluso rezar por los pecadores. Aun cuando uno intenta llevar una vida ordenada, tiene que rezar para el desagravio del Sagrado Corazón por los pecados de otros. Porque si no caemos en esta visión liberal de yo y nada más que yo, y sola mi fe, y sola mi razón, y sola mi libre interpretación, y el resto que cundan en el averno. Me salvo yo. Y no me parece muy cristiano ese tipo de pensamiento. Pero aún así, algo que dije recién es, uno no se hace católico para que le vaya bien en la vida, sino para entender el sentido de la cruz. No hay salvación sin cruz. Capaz que ese niño quedó cuadripléjico. Hay un santo, un poco raro el nombre, que escribe que había albergado niños en la Segunda Guerra Mundial, que habla de la pedagogía del dolor. Más nos ama Dios, más grande va a ser nuestra cruz, porque más participamos de la cruz de Cristo, que era absolutamente inocente y que cargó la cruz por nuestros pecados. Eso como primer punto. Primer punto, el sentido del sufrimiento. Tiene un sentido del sufrimiento, que es, en vida, participar de la cruz de Cristo. Primer punto. Y segundo punto, ¿qué sucede con la mayor cruz, que es la muerte? Dios también está con esa madre. Y voy a cerrar con esto, para no hablar tanto de filosofía que aburre tanto, vamos a ir a algo real. Que el otro también es real, digo, voy a ver un caso concreto. Una vez me llaman en México un grupo de mujeres, era un grupo muy reducido. Yo tenía una mañana libre, me dijeron, ¿nos querés dar una clase privada? Sí, ¿por qué no? Bueno, decinos cuánto nos cobras. No, gratis, digo. En vez de estar encerrado en el hotel, vamos a dar clase, que es lo que yo amo. Estábamos allí, en la casa de una de estas mujeres, que eran 8, hablando justamente de qué es el bien, qué es el mal, qué es la esencia, qué es la forma, qué es la materia, o sea, temas que no le interesa a nadie. Bueno, yo lo quería dar y lo estaba dando ahí. Y naturalmente iba a surgir el tema del mal, iba a surgir el tema del bien, qué es la vida, qué es el tiempo. Y una madre me dice, qué interesante, porque esto me sirve para entender un tema que me cuesta mucho. Y yo le pregunto, bueno, ¿qué es lo que le cuesta entender? Así lo aclaramos. Y me dice que yo perdí hace tiempo atrás a un hijo de 4 años. Y ahí vos te quedás como, mejor me callo y escucho. Porque uno tiene que saber que a veces es mejor callar que hablar. De hecho, normalmente, como me enseñó mi maestro, si tenemos 2 orejas y una sola boca, por algo será, ¿no? Dios no se equivoca en esto. Pero le dice, sí, yo perdí un hijo y gracias a la fe yo hoy estoy viva y puedo seguir cuidando del resto de mis hijos. Mira, yo pensaba por dentro, qué importante el tema de la fe, ¿no? Porque qué gran cruz debe ser perder un hijo. Me dice, y me ayudó a entenderlo también lo que me dijo mi hijo de 5 años. Su hijo de 5 años. Bueno, yo siempre digo que aprendí mucho de filosofía con mis hijas, digamos, son mis principales filósofas en la vida. Me dice, porque mi hijo falleció cerca de Navidad. Yo no escuchaba así. Mi otro hijo me dijo que en realidad es que Dios, Padre,
le quiso hacer un regalo de cumpleaños a su hijo. Entonces se había llevado antes de tiempo el hermanito para que esté junto a Cristo. Y uno dice, qué profundidad de pensamiento. De un niño. Los niños toman la muerte de una forma muy distinta que el adulto. Y ciertamente la madre dijo algo muy interesante ahí. Dice, yo ahí entendí por qué mi hijo había fallecido. Que para muchos es un gran mal. Yo como mamá estoy llamada a que todos mis hijos lleguen al cielo. Y de mis 8 hijos, uno ya llegó al cielo. Me quedan 7, por los cuales tengo que trabajar. Dios supo que ese momento había llegado. Lo más difícil es entender que nada de lo que tenemos nos pertenece. Por eso dije al inicio de la entrevista, lo más injusto es la propia existencia. ¿Qué le puedo exigir yo a Dios? Si la propia existencia no es algo que yo le pueda exigir a Dios. Ningún ente se da a sí mismo su propia esencia. Y la primer gran esencia que tenemos es la propia existencia. Ningún ente se da a sí mismo su propia existencia. Nos es dada. Entonces, uno cuando pone esto en perspectiva entiende que lo que de Dios viene, a Dios va. Como lo explica Job. Lo que de Dios viene, a Dios va. Es ahí donde uno empieza a entender que el mal en sí no existe. Lo que existe es el bien. Y luego, por el pecado, hay privaciones. Pero que incluso de estas privaciones, e incluso en estas privaciones, Dios está presente. Incluso en un alma condenada, es sostenida por Dios. Si no, le quitaría el acto de ser. Aquí es donde empezamos a ver justamente lo que es la misericordia de Dios. A veces no vemos el mal en el momento. Yo muchas veces en mi vida, que no me ha ido muy bien a lo largo de mi vida, yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué este sufrimiento? Hasta que un día me dije, ¿y por qué no? ¿Qué tan especial soy yo para que no tenga que sufrir? Si Jesucristo, que era el ser más perfecto, sufrió por nosotros, ¿por qué yo no? Y es ahí donde uno aprende a tener una gran humildad, porque la verdad se halla a través de la humildad, a decir, ¿y por qué no? El mal es simplemente una privación y es secuela de lo que hemos elegido libremente. Porque alguien que diga, ¿por qué a mí me pasa esto? Le puedo asegurar que no va a haber uno entre nosotros que si uno indaga un poco en la vida, no encuentre que en algo dañó a un tercero. Dijo una palabra que no era, lo condujo al error, lo hizo desviarse del camino. Y bueno, nadie es perfecto. Y somos siempre seres gregarios. Dios nos vio y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, somos seres de naturaleza compartida. Tenemos que entender que de nosotros mismos depende si llevamos una vida virtuosa como el Civitas Dei de San Agustín o nos arrojamos hacia el mundo. Perdón la extensión, pero bueno, quería cerrar con esta idea. Tranquilo, mi hermano, no, una belleza, mi hermano. Y yo sé que esto, para las personas que lo puedan estar viendo en este momento, las personas que lo vayan a ver más adelante, va a ser de muchos frutos. Y de hecho, así en ese tema pues de la libertad, como lo estabas hablando, como lo dice, de hecho, mi buen amigo San Agustín, que siempre lo mantengo aquí al lado, él decía que Dios que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Entonces, nosotros no pudimos darnos la existencia a nosotros mismos, pero la salvación sí depende de nuestra propia decisión. Entonces, ahí es donde entra un punto muy, muy, muy importante a la hora de empezar a vivir esa fe de la que nosotros decimos obviamente creer. Porque del paso de creer en lo que creemos a vivir lo que creemos, también hay una brecha bien, bien grande. Bien, entonces ya aterrizando aquí en esta hermosa entrevista pues, que hemos tenido con nuestro hermano Horacio Giusto y que esperemos que no sea la última, sino que también podamos tenerlo en algunas otras oportunidades aquí en el canal. Quiero darle las gracias a las personas que hasta este momento han estado aquí en línea y las personas que van a ver esta entrevista también más adelante. Horacio, mi hermano, para finalizar, quisiera entonces preguntarte cómo es el trabajo que estás haciendo en este momento en redes sociales. ¿Cómo es tu canal? ¿Cuáles son los temas que estás tratando, mi hermano? Si, ¿qué libros son los que has escrito hasta ahora? Si tienes en mente algún libro nuevo. Contanos un poquito, mi hermano, de esa labor que estás haciendo en redes sociales, para que quizás si alguna persona no te conocía hasta el día de hoy,
que obviamente pues tus redes y todo va a quedar acá en la descripción del video, pero para que las personas de ahí una vez sepan entonces de qué es el material que van a poder entonces ver también en tu labor de redes sociales. Bueno, mis redes sociales son todas así, Horacio Houston, que yo no manejo casi ninguna, aviso, ya tengo dos chicos que me están ayudando con esto, porque principalmente difundimos noticias. Yo soy director de medio periodístico, además de docente de filosofía. Pero dentro de lo que es mi batalla cultural, tenemos un medio periodístico que se llama La Resistencia Radio, tenemos nuestra página web, ponen laresistenciaradio.com. Allí tenemos libros de acceso gratuito, vendemos libros de distintos autores, incluidos los míos. Yo tengo dos libros, que es El conservadurismo en 10 reflexiones y el libro negro del ecologismo. Estoy trabajando en un tercer libro ya, no vamos a decir todavía el tema. Y eso es lo que hacemos en redes sociales, básicamente análisis y reflexiones de noticias internacionales, de fenómenos globales, de ideologías. En YouTube normalmente analizo sucesos a la luz de la filosofía o directamente hablamos de filosofía. Filosofía del lenguaje, filosofía de la historia, filosofía social. Vamos analizando los errores lógicos, retóricos, de discursos, de debates. Vamos analizando cuál es el metamensaje que hay detrás de una noticia, qué es lo que está sucediendo desde la prudencia, pero qué sucede dentro y fuera de la Iglesia Católica, aunque yo no soy apologeta y no soy teólogo, así que no ingreso mucho en esos campos, pero analizamos cómo funciona la misericordia, analizamos cómo funciona hoy el ecologismo, cómo funciona hoy el feminismo, el transhumanismo. Sobre esos puntos vamos trabajando. A veces nos equivocamos, muchísimas veces, después nos retractamos porque sabemos que estamos siempre, nadie está exento de error, pero tratemos de ser lo más objetivo posible con las noticias que transmitimos. Entonces, eso es lo que hacemos en redes sociales. Básicamente, transmitir lo que los medios hegemónicos no transmiten. Mi labor en redes sociales es principalmente esa. Y en mi canal es, como les dije, sobre todo análisis filosófico. Normalmente son análisis filosóficos, ya esté yo o estamos siempre con alguien más. Analizamos a la luz de la filosofía lo que ocurre en el mundo y también tratando de reflexionar un poco. Con lo que recaudamos en YouTube, una parte se destina a caridad, una parte muy importante se destina a caridad. Ahora estamos ayudando a Angie, que es una chica que está venciendo el cáncer, pero bueno, está en una situación sumamente compleja económicamente. También gracias a los Patreons damos clases gratis de filosofía. Ahora justo haré cerrado el grupo, tenemos ya 80. Entonces después voy a volver a abrir el grupo cuando empecemos con el próximo módulo, porque estamos ingresando ahora a filosofía medieval. Entonces vamos así, a donde Dios nos llama, hacemos eso. Y también gracias a usted podemos financiar, por ejemplo, lo que son en gran medida las giras que tenemos, que lo hacemos muchas veces ad honorem, pero hay gente que quiere tener clases presenciales en Chile, Colombia, Perú, Paraguay y México, y allá vamos al que Dios provea, básicamente. Y bueno, gracias a Dios podemos también estar aquí hoy porque tenemos esta libertad nuevamente por providencia divina. Así que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias. Amén, mi hermano, totalmente. Bueno, y unas últimas palabritas, mi hermano, para las personas que estuvieron aquí viendo esta buena entrevista, para las personas que lo van a ver más adelante. Un consejito, hermano, para las personas que quizás han estado un poco alejados o fríos como con su fe, que todos podemos en algún momento tener una crisis de fe. O sea, solamente las personas que tenemos fe podemos tener una crisis de fe. Entonces todos, ninguno estamos exentos de poder en algún momento tener alguna crisis de fe, tener un momento de tibieza. Entonces, un consejito, mi hermano, para las personas que quizás pueden estar un poco alejadas de la fe, ¿qué les dirías, mi hermano? Ya como para que podamos cerrar con broche de oro esta buena entrevista. Que abracen siempre su naturaleza humana, pero la naturaleza en el sentido más profundo de la palabra. Es parte de nuestra naturaleza humana la duda y el miedo. Es natural. No hay que desconocerlo. Al contrario, querer ocultar el problema lo que hace es agudizarlo y profundizarlo. El tema es este miedo y esta duda que no sea una duda paralizante, que no sea una duda que se transforme en una euforia en la huida, sino una búsqueda genuina por la verdad, porque el propio ser clama por su verdad. Cada uno de nosotros como ente busca naturalmente lo más profundo del bonum, del pulcrum, del verum,
Busca lo más profundo de la belleza, de la verdad, de la bondad. Recuérdese que no en vano, no solo es una parábola el hijo pródigo, está San Dimas, que para mí es el máximo ejemplo de santidad más allá de San José, pero es una predilección especial. Hablar de San Dimas me llevaría un programa entero a mí. Pero es el Totalmente. ejemplo concreto. El primer santo canonizado de la iglesia, de hecho. Es que sí, pero además porque es el ejercicio heroico, que es en la duda y en el temor, aceptar con humildad que ese que estaba al lado de uno era tan humano como uno. O sea, cuando los propios apóstoles negaron a Jesucristo por las dudas y el miedo que les generó, habiendo visto incluso los milagros de Cristo, porque no es como que a mí me dicen, tenés que creer en, perdón la palabra, en un hombre que vivió hace 2000 años atrás. No, no, o sea, lo habían visto y el temor y la duda los llevó a negarlo. Y resulta ser que alguien que se está siendo crucificado mira a su derecha, perdón, a su izquierda y dice, ¿qué sucede aquí? Este que está aquí al lado mío, él es Dios, no yo, no los que están ahí. Reconocer la gloria de Dios en ese momento que había sido humillado, ultrajado, perseguido, vilipendiado, estaba allí. Y con humildad no dijo, por favor, sálvame, dijo, acuérdate de mí, por favor, acuérdate de mí, por favor, acuérdate de mí. Entonces, entender que nuestra debilidad nos pone donde tenemos que estar. Porque San Dimas nunca dijo, yo no merezco estar aquí. Es aceptar donde estamos. Y en esa santa resignación decir, Dios, me reconozco débil, acepto mi naturaleza débil, por favor ayúdame a entender esto. Que las respuestas están. Pero uno tiene que tener la humildad de buscarlo. Tiene que tener la humildad del hijo pródigo de querer volver al Padre. Y eso es un ejercicio heroico de la humildad. Y no hay nada más humilde que aceptar la propia esencia. Aceptar que soy varón, aceptar que soy hombre, aceptar que soy débil, aceptar que tengo materia, que tengo forma, aceptar lo que Dios me dio. Aceptar que tengo una duda en la fe. Pero al aceptarle decir, bueno, ¿y ahora qué hago con esta duda? ¿Me quedo aquí o profundizo? Busco genuinamente. ¿Qué me enseña el magisterio? ¿Qué me enseña la Biblia? ¿Qué me enseña la tradición? Porque si Dios no está, ¿dónde está el bien? ¿Lo crea el hombre? ¿Es que la criatura se vuelve creador? Ese sería mi humilde consejo. Volver siempre con humildad a reconocer nuestras falencias en búsqueda de la fortaleza que de Dios viene. Gracias, mi hermano, una belleza, totalmente de acuerdo con ese consejo. Es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no dijo como muchos, perdón la palabra, garajes de denominaciones protestantes que tienen letreros, pare de sufrir. Entonces, en que por creer en Dios, entonces ya todo va a ser prosperidad, se van a volver millonarios, todo el mundo se va a sanar, entonces no van a haber dolencias físicas jamás. No, Jesús fue muy claro, toma tu cruz y sígueme. Entonces, ven, una maravilla, mi hermano. Muchísimas gracias, Horacio, hombre, por haber aceptado esta invitación a este humilde canal llamado Enfoca tu Fe, donde de hecho tratamos de eso, de enfocar nuestra fe de la mejor manera, porque todos los días estamos en constante aprendizaje y no solamente nosotros tratamos de transmitir algo que el Señor nos ha regalado a través de otros en esta evangelización digital, sino que también obviamente lo recibimos con cada invitado, con cada predicación, entre los amigos, canales que podemos obviamente tener, que como bien lo decías ahorita, muchos de la audiencia son casi siempre algunos de los mismos que uno siempre está viendo por allí, pero bueno, de hecho, para eso está la variedad de carismas en cada uno de los canales, donde todos podemos ir aprendiendo de todos y de la mano de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Hermano Horacio, muchísimas gracias, y como bien dijo mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Que Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe.